ustedes le dan para que se active y que pueda grabarse el tema. Entonces, bienvenidas a todas ustedes. Qué bueno, muchachas, que esta es nuestra cita. Vamos a tener el tema. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña todos los viernes también. Hoy tiene la tarea de traernos un mensaje maravilloso. Espero que cada una de nosotras estemos atentas y bueno, que sea el Señor hablando a nuestros corazones en esta mañana, muchachas. Oye, mi Nore, hágale bien pueda y puede compartir pantalla como guste. Listo, cualquier cosa que necesite me avisa. Listo. Gracias, Lore. Buenos días, hermanas. Bueno, entonces vamos a iniciar. Por acá les voy a compartir pantalla para que a medida que vamos leyendo, podamos, este es un tallercito. Lo pueden ir realizando o lo pueden realizar después. No hay ningún inconveniente. Pero sí quisiera que todas nos enfocáramos en Juan 4 e ir leyendo pues como cada versículo para que vamos entonces estudiando lo que el Señor tiene para nosotras hoy. Qué pena, mi Nore. Las que no de pronto lo miren allí, yo se los compartí al WhatsApp de privilegiadas, ahí también está, para si lo pueden descargar, listo. Exacto. Vamos a estar usando dos versiones. La versión en la que está el taller es en la nueva versión internacional, pero también vamos a tocar unos versículos en la Reina Valera. Entonces, iniciamos leyendo, dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Aquí, en el día de hoy, vamos a mirar un encuentro muy, muy especial que el Señor tiene con con una mujer. Recordemos que vinimos pues de ver algunos temas, lo de las mujeres, las 4 mujeres que aparecen en la genealogía del Señor Jesucristo, y hace 8 días la hermana Mary nos compartía acerca de un hombre que fue Pablo, ¿cierto? Como la conversión de Pablo y todo lo que vimos allí. Hoy vamos a hablar acerca de un encuentro especial que Jesús tiene con la mujer samaritana. El versículo 3 dice, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Y en el versículo 4 lo vamos a leer en la nueva versión, perdón, en la Reina Valera, que dice, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, tenemos varias cosas. Jesús salía de Judea, iba de Galilea. Los judíos no se la llevaban con los samaritanos y ellos en ese entonces tenían que dar una vuelta muy grande para no pasar por Samaria cuando iban de Judea a Galilea. Entonces ellos preferían dar esa vuelta tan grande para no tenerse que encontrar con los samaritanos. Pero en esta ocasión Jesús les dice a los discípulos que le es necesario pasar por Samaria. Entonces, primero, él deja claro que tiene una necesidad, o sea, que es necesario que él vaya a Samaria, ¿cierto? No es algo opcional, es algo que él ya tenía presente. Entonces, tengamos también nosotros presente eso. Dice que, siguiendo con la lectura, dice, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús llega a un lugar, llega a ese pozo. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Él llega allí y la pregunta que a mí se me hace es, ¿él por qué llega a ese pozo si él no tenía con qué sacar agua? ¿Por qué llega allá? Está fatigado y sobre todo porque cuando él llega a ese pozo era el mediodía y las mujeres de Samaria iban y sacaban el agua del pozo muy temprano, alrededor de 8 o 9 de la mañana. Al mediodía no iban porque pues estaba haciendo demasiado sol y era un trabajo bastante complicado pues y difícil, y tener que sacar agua de ese pozo al mediodía, pues preferían hacerlo más tempranito, que era más fresco. Entonces él sabía perfectamente que allí no iban a haber mujeres que sacaran el pozo, perdón, que sacaran agua del pozo. Pero dice, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Mire cada detalle.
Primero él dice que le es necesario pasar por Samaria. Después llega al pozo, se sienta en el pozo y manda a sus discípulos a comprar comida. Hay esos detalles. ¿Esto qué me lleva a mí a pensar? Que el Señor estaba planeando una cita con esta mujer, solo que ella no lo sabía. El Señor tenía toda la intención porque él fue a Samaria a encontrarse con ella y ella no tenía la menor idea que Jesús estaba planeando esa cita para ella. Mire que él va recreando todo un escenario, él va atendiendo detalles de absolutamente todo. Se queda solo en el pozo, la espera donde ella va a llegar a trabajar y él sabe que ahí va a poder tener esa conversación con ella. Dice, en eso llega a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo. Entonces mire toda la intención con la que el Señor Jesús va y busca a esta mujer. Sabe que ella es la única que va a ir a sacar agua del pozo a esa hora, porque a esa hora no habían más mujeres que sacaran agua del pozo. Ella iba solita. Sabe dónde llegaba ella. Y él le dice a sus discípulos, de antemano le dice, me es necesario pasar por Samaria. Él sabía lo que iba. Y esto me hace pensar que cuántas veces el Señor planea esas citas para nosotros y nosotros sin saberla. De hecho, este tiempo en el que estamos nosotros aquí reunidos, el hecho de que cada 8 días nos sentemos a estudiar la escritura, el Señor planea este tiempo. El Señor nos está esperando para tener ese encuentro con nosotros, así como lo está teniendo acá con la mujer samaritana. Y ella no tenía la menor idea de quién se iba a encontrar y mucho menos lo que iba a suceder. Sigamos leyendo. Jesús le dice, dame un poco de agua, dame de beber, dice la Reina Valera. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le responde, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Me impacta mucho que ella en ningún momento le dice como, ¿quién eres tú? ¿Por qué me estás pidiendo agua? Ella de una reconoce que él es judío y ella de una se pega a decirle, ¿cómo se le ocurre? Jesús estaba fatigado y a ella no le importó la fatiga de Jesús, sino que lo primero que le dice es, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si yo soy samaritana y tú eres judío? Nosotros no nos la llevamos. Ella cuestiona, ella ni siquiera le responde, no le voy a dar agua o sí le voy a dar agua. Ella sencillamente lo que hace es responder con una pregunta, como, ¿acaso no te das cuenta que no podemos tener nada en común? ¿Cómo me pides algo de beber? Y esto también me lleva a pensar algo, hermanas. Ella por lógica deducía, no podemos hablar, somos de dos ciudades completamente diferentes, no nos la llevamos. Pero Jesús la desafía. Él inicia la conversación desafiándole, pidiéndole algo que él sabía que no podía hacer, pues porque ellos no se hablaban. Y él le pide algo tan básico que es deme de beber, algo simple. Y ella inmediatamente eh, se cuestiona, ¿cierto? Y ella como que no, él no me puede estar pidiendo esto, pero era algo simple. Y mire la respuesta, el versículo 10, yo quiero que nos concentremos en este versículo. Lo vamos a dividir en dos. Él dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua. Vamos a dejarlo hasta allí. Si supieras lo que Dios puede dar, ya ahí Jesús le está diciendo, tú no sabes lo que Dios puede dar. Yo sí sé lo que Dios puede dar. Ya Él está mostrando a ella la necesidad. El primero le muestra, dice, dame agua porque él está cansado, pero ahora le está diciendo a ella
que ella no sabe lo que Dios puede dar. Y dice, y conocieras al que te está pidiendo agua. Le está diciendo, no sabes lo que Dios te puede dar y no conoces al que te está pidiendo agua. Pero también lo está haciendo en forma de desafío. Si supieras, o sea, puedes saberlo y puedes conocerlo. Si quieres, puedes saberlo y si quieres, puedes conocerlo. Entonces, allí el Señor hace dos declaraciones grandes. Una es, no te imaginas lo que Dios te puede dar a ti. Y si tú me conocieras, sabrías lo que Dios te puede dar a ti. Básicamente, Él le está diciendo eso. Y le está diciendo, te falta, no lo tienes. Hay algo que yo tengo que tú no tienes. Hay algo que yo te puedo dar y tú no lo tienes. Si conocieras a Dios, lo sabrías y lo entenderías. Sigamos leyendo. Vamos a dejar hasta aquí. Bueno, y quiero que miremos algo. Jesús le estaba pidiendo algo que ella tenía y le podía dar, que era agua, pero la estaba desafiando y le estaba dando a conocer y le estaba diciendo que ella no conocía algo que él sí tenía y que también le podía dar. Y Jesús estaba pensando en algo eterno. Ella se estaba remitiendo sencillamente a su labor, al pozo, porque el escenario en ese momento era el pozo, Jesús y ella, no había nada más, no había nada más. Eso me lleva a pensar, hermanas, en el intercambio que hace siempre Jesús con nosotras. Jesús le está pidiendo algo simple que ella tiene, agua, pero le está diciendo que le puede dar algo más. De hecho, el versículo sigue. Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Él le sigue, le está diciendo, si tú conocieras a Dios, perdón, si tú supieras qué puede dar Dios, me conocieras a mí, le hubieras pedido a él y yo te doy vida, te doy agua que da vida. Ahí Dios, ahí Jesús, perdón, le estaba haciendo ese intercambio. Tú no me estás dando de esta agua, pero si me conocieras a mí, yo te daría agua que da vida. Él le estaba ofreciendo algo mejor. Pero ella no entendía. El versículo 11 dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? A ella le sonó lo que Jesús le dijo. Claro, me vas a dar agua que da vida, pero pues lo mira y dice, pues, ¿de dónde? Si ni siquiera tiene cómo sacar el agua. Y esto me lleva a mí a pensar, hermanas, lo limitante que nosotros somos. Nuestra mente definitivamente no es como la del Señor. El Señor está pensando en algo eterno y ella está pensando en algo que está viendo. Y para ella ver lo que Jesús le estaba diciendo, se necesitaba de fe. Si ella no tenía esa fe, ella no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Y eso nos pasa a nosotras. Jesús nos pide algo simple por darnos algo eterno. Y nosotros no queremos dar el simple porque no conocemos lo eterno. Jesús le estaba diciendo allí, ella se estaba limitando, y usted cómo puede hacer eso. Es lo que nosotras muchas veces tal vez le decimos al Señor. Ni siquiera lo decimos con nuestros hechos, cuando nos preocupamos, porque cuando yo tengo una preocupación y yo sé que la debo llevar al Señor y yo sé que lo puede arreglar, pero sigo preocupada, sigo angustiada, sigo buscando solución por mí misma, realmente le estoy diciendo, ¿usted cómo me va a dar eso si mire mi situación? Es que no se ha dado cuenta de cada cosa como está, no mira a su alrededor cómo está, no tiene cómo darme lo que yo necesito. Eso era lo que la mujer le estaba diciendo a Jesús. ¿Cómo me va a dar agua si ni siquiera, cómo va a dar agua que da vida si ni siquiera tiene con qué sacar? Sigamos
el relato. Pero ella le pregunta, ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Ella ahí empieza a preguntarle a él, porque dice, o sea, él como me dice que me va a dar agua, este hombre es superior a nuestro padre Jacob. Y saben, en esta conversación también que me pone a pensar, hermanas, que nosotros, Dios nos quiere bendecir, nos quiere dar bendiciones eternas y nosotras vamos por las terrenales. Nosotros siempre buscamos solucionar nuestra vida aquí en la tierra y no buscamos solucionar nuestra eternidad. Nosotros siempre estamos pensando cómo vamos a vivir aquí en la tierra, que nos cubra las necesidades de aquí, que yo pueda tener todo aquí, pero no nos imaginamos la eternidad. Si realmente yo estoy a cuentas con el Señor, si realmente yo estoy viviendo y si yo ya soy salva, si estoy viviendo conforme a lo que Él me dice. Hermanas, nosotros siempre queremos, para Dios lo primero son las bendiciones eternas. Y nosotros siempre queremos primero lo terrenal y después lo eterno. Y el orden de Dios es completamente diferente. Primero es lo eterno y nos da por añadidura lo terrenal. Y yo me identificaba con esta mujer en eso. Yo dije, Señor, dejamos de ver, ella en este momento no estaba viendo la gloria de Dios por estar pensando en lo terrenal. Y así a nosotros nos pasa. No estamos viendo la gloria de Dios por estar pensando en que Dios nos solucione lo que necesito, en que me dé la salud, en que me quite una enfermedad, o me pague esto, o me dé para esto, o me dé un trabajo, o cambie todo a mi alrededor. Cuando en realidad Dios está trabajando mi parte interior para la eternidad. Versículo 13 dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, dice Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Mira la declaración que Jesús está dando. Le está revelando quién es él y qué puede hacer por ella. Dice que todo el que beba, y le hace la comparación, todo el que beba de esta agua de la que está en el pozo volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brota vida eterna. Jesús le está diciendo, yo voy a hacer tú todo. Yo puedo suplir la necesidad que tú tienes. Yo puedo suplir lo que tú necesitas. Y no está hablando de lo terrenal. Sí, claro, él puede suplir lo terrenal, pero él está hablando acá de lo eterno, de lo que ella tiene, el vacío. Recordemos que ella era una mujer que había tenido 5 maridos, y recordemos que si ella iba a sacar agua del pozo al mediodía, era porque ella no quería encontrarse con las mujeres que sacaban agua del pozo en la mañana. ¿Para qué? Para no ser criticada, no ser juzgada por su condición, porque era una mujer que había tenido 5 maridos. Entonces, por eso era que ella iba al mediodía a sacar. Todo el pueblo sabía quién era ella, todo el pueblo sabía cuál era su testimonio, todo el pueblo y las mujeres le temían. En cualquier momento me va a robar mi marido. Aparte de eso, era una mujer con mala reputación y todos lo sabían. Por eso ella tenía que ir al mediodía a sacar agua del pozo. Y cuando Jesús le dice que le puede dar agua de vida, ella dijo, solucionó mi problema. Solucionó mi problema, ya no voy a tener que venir a sacar agua de este pozo al mediodía.
Yo creo que ella estaba pensando en, ¿será que me va a hacer un pozo al lado de mi casa? ¿Será que, será que, o sea, yo creo que ella estaba pensando una cantidad de cosas. Y él estaba hablando de algo completamente diferente. Le estaba hablando de algo eterno, pero ella no lo entendía, ella aún no lo entendía, ¿cierto? Cuando Jesús le dice que todo el que beba esta agua no tiene sed, pues eso la sorprende más. De hecho, ella le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve que ella sí quería, era que, o sea, ella estaba pensando en que Jesús, en que él no sabía quién era él, me va a solucionar el hecho de que yo venga aquí a sacar agua. Ya no voy a tener que volver a venir acá al pozo. Ya no voy a tener que venir al mediodía en pleno solazo a tener que trabajar más duro. Y ya me voy a poder quedar en mi casa resguardada, haciendo mi vida, no exponiéndome para que me juzguen y asunto arreglado, porque él me va a dar agua que no voy a volver a tener sed jamás y no me va a faltar el agua. Mira lo que ella está pensando. Nosotros como ya conocemos la historia, ya podemos deducir lo que el Señor decía, ¿cierto? Pero en ese momento ella no. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en el lugar de ella? Casi que le decimos al Señor, venga, Señor, a mí no me interesa lo eterno. A mí solucioneme este problema, págueme lo que yo tengo que pagar, deme empleo, quíteme mi enfermedad. Y ya con eso yo tengo, con eso es suficiente, con eso me arregla la vida. Pero no, el Señor va por más, el Señor quiere darnos más. Como Jesús ve que ella no entiende todavía lo que Él le está diciendo, empieza a ir más a fondo y empieza a tocar temas que ella no se imaginaba y que le avergüenza. Él le dice, ve y llama a tu esposo y vuelve acá. O sea, voy a usar esta palabra, la desnudó espiritualmente, desnudó su corazón, tocó todo lo que el mundo sabía, todo lo que el pueblo sabía, pero ella no sabía que un judío iba a saber acerca de ella. Le toca la llaga, porque aunque ella sabía que estaba haciendo mal, ella también se avergonzaba. Tanto era su vergüenza que ella no iba a sacar agua con las demás mujeres. Ella prefería hacerlo al mediodía en un solazo impresionante, o quizás lloviendo o como fuera, pero ella prefería hacerlo sola por su vergüenza. Y él exponía ahí su pecado, pero también me lleva a pensar lo lindo del Señor. Él manda a los discípulos a comprar comida para confrontar el pecado de ella en lo íntimo, a solas, no delante de nadie, solamente él y ella, él y ella. Esto me lleva a pensar, hermanas, eso es lo que quiere el Señor, intimidad con nosotros. Mire él cómo la va llevando en el transcurso de esa conversación. Mire cómo le va mostrando la necesidad, pero a medida que le va mostrando la necesidad, porque ella no tenía idea de lo que necesitaba, también le va dando la esperanza de que él lo puede hacer. Ella responde de una forma seca, no tengo esposo. Y él le dice, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Qué pasa cuando Dios confronta nuestro pecado? No somos capaces de hablar, hermanas. No somos capaces de decir nada más. Mire que inmediatamente ella reconoce y dice, me doy cuenta que tú eres profeta. ¿Qué más le podía decir frente a eso? ¿Qué más podía decirle ella después de que
le sacó su vida allí. Y lo más lindo es la forma como él lo hizo. Él ni siquiera la está criticando por lo que ella está haciendo, pero sí le está mencionando su pecado, sí se lo está confrontando, mas no la está criticando. Dice, me doy cuenta que tú eres profeta. Y de cierta forma, ella ahí no tiene nada más que decir, porque ella sabe lo que le está diciendo es verdad. Pero cuando ella se da cuenta que él es profeta, cuando ella cree que él es un profeta, ella empieza a darse cuenta de que esto es lo que yo necesito. Este sí me va a decir la verdad. Este sí me va, este viene de Dios. Entonces, esto sí es lo que yo necesito. En ella sí había una sed, en ella sí había una necesidad, porque ella sabía que estaba actuando mal, eso la avergonzaba, pero ella no iba a Dios, ¿cierto? Ella no lo buscaba. De hecho, el Señor dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Y es Dios quien nos confronta el pecado para que nosotros realmente digamos, estamos pecando. Y ella que dice, necesito a ese profeta. Ella se da cuenta que él es profeta y de una dice, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar es en Jerusalén. Básicamente le está preguntando, dígame a dónde tengo que adorar, porque nosotros decimos esto y ustedes dicen lo otro. Dígame qué debo hacer, qué tengo que hacer, dónde debo ir a adorar. Jesús le responde, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Y empieza Jesús a dar su estocada final, como lo diría yo. Empieza Jesús a decirle algo. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Mire lo que él le está diciendo. Le está diciendo, tú no conoces y así adoras. La pregunta es, hermana, nosotros estamos adorando lo que no conocemos. ¿Qué tanto tiempo, qué tanta intimidad tengo yo con el Señor si estoy adorando lo que no conozco? El mundo adora lo que no conoce. Vemos ahora en Semana Santa que sacaron, están los días que son pues santos, donde las iglesias son llenas, las procesiones. ¿Quién de nosotros está yendo a la iglesia cada 8 días a adorar a Dios y en semana ni siquiera le conocemos? Ni siquiera sacamos el tiempo para conocerle. La gente practica una religión. La gente practica actos de religiosidad. De hecho, nosotros, como nos explicaba el hermano, también lo hacemos. El congregarnos es un acto religioso. ¿Pero realmente estamos conociendo al Señor? ¿Realmente estoy sacando mi tiempo para conocer a Dios? Esta samaritana sabía que iba a venir el Cristo, porque ella más abajo le dice, ella sabía que venía el Cristo, que el Cristo era judío, ella sabía todo. Los samaritanos conocían la historia y adoraban, pero sin conocerlo. Jesús aquí se lo está diciendo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. ¿En qué grupo estoy yo? ¿En el que adoro a Dios sin conocerlo o estoy adorando a Dios conociéndolo? El mundo adora a Dios sin conocerlo. Si usted sale a la calle y le pregunta a su familia que es inconverso, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. ¿Usted sabe que Jesús murió? Claro, Jesús murió por mis pecados, claro. Y están convencidos que van a ir al cielo y que van a pasar una eternidad con Jesús.
pero realmente lo conocen. Realmente lo conocen. Y la pregunta es, yo que asisto a la iglesia, yo que me digo ser creyente y seguidora de Cristo, ¿realmente lo estoy conociendo? ¿Qué tanto conozco yo a Jesús? Sigamos, dice, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos, dice el Señor Jesús. Versículo 23. Pero se acerca la hora y ha llegado ya. No va a llegar la hora, ya llegó la hora en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Ya llegó la hora, no va a llegar. Mire que él ahí lo está diciendo. En que los verdaderos adoradores, hay un tercer grupo, un verdadero adorador, rendirá culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así el Padre desea que le adore. Hay un grupo que se llama verdaderos adoradores. Yo hago parte de ese grupo de los verdaderos adoradores. Bueno, ¿y qué hay que hacer para uno entrar en ese grupo? ¿Cómo yo sé que sí realmente estoy adorando en espíritu y en verdad? Que realmente sí soy una verdadera adoradora. El Señor acá lo está diciendo, porque así el Padre, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Primero, ¿quién dice cómo se debe adorar? El Padre. Yo lo estoy adorando a Él como Él dice que yo lo debo adorar. Si yo no lo estoy adorando como Él dice que yo lo debo adorar, sencillamente yo no pertenezco al grupo de los verdaderos adoradores. Él dice que se debe adorar en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar en espíritu y en verdad? Para yo adorar en espíritu y en verdad, lo primero que debo hacer es nacer de nuevo. El mundo no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque para yo adorar en espíritu, yo tengo que tener el espíritu de Dios viviendo en mí. Efesios 2:4 dice que estamos muertos en delitos y pecados. Si yo estoy muerto en delito y pecado, el Espíritu de Dios no mora en mí, entonces, ¿cómo lo voy a adorar en espíritu? Mi espíritu no está conectado al Espíritu de Dios. Soy enemigo de Dios, por lo tanto, no lo puedo adorar de la forma como Él me está pidiendo que le adore. Lo adoraré a mi manera, porque no lo conozco, pero esa adoración no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez. Entonces, primero yo debo nacer de nuevo para que el Espíritu de Dios esté en mí y yo lo pueda adorar. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es reconocer que Jesús pagó por mis pecados, que Él es el único que me puede perdonar, que Él es el único que me puede dar esa vida y creer en Él. Y si usted pregunta, pero es que todos creemos, yo creo en Él y yo creo que Él sí me perdona mis pecados. Muy bien, usted se niega a sí misma y lo sigue. Mateo 26 nos dice, el Señor Jesús dice, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir esto? Usted me quiere seguir, niéguese, no haga su voluntad, haga la mía. Cambie su identidad, muera usted y viva para lo que yo le digo que viva. Muera usted y déjeme vivir a mí en usted. Eso es lo que Jesús nos dice. Eso es morir a sí mismo. Morir yo para que viva Cristo en mí. Tome su cruz, o sea, tome mi identidad, la identidad que Cristo nos da. Y ahí síganme. Eso es nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo, reconocer
que definitivamente yo nada bueno puedo hacer y que necesito de que Jesús viva en mí para poder adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? En Juan 5:39 él dice, le estaba diciendo a los fariseos, ustedes dicen, le dice, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es adorarlo en verdad, escudriñando las escrituras, sabiendo, conociendo la verdad. Eso es los verdaderos adoradores, adorarlo en espíritu y en verdad, como Él dice que le adoremos. Él deja claro, ahí le está diciendo a la samaritana cómo es que el Padre pide que le adore. Entonces, yo no puedo pretender adorarle de la forma que yo quiera, como, perdónenme la expresión, como a mí se me dé la gana. No, Él está diciendo cómo. Y le está también dejando claro, usted adora lo que no conoce. La pregunta es, hermanas, en esta mañana, ¿en qué grupo estamos nosotras? ¿Realmente soy una verdadera adoradora? Y si no lo soy, hermanas, en esta mañana el Señor nos está confrontando para que nos arrepintamos y le pidamos al Señor que nos enseñe a adorarlo de la forma que Él quiere que le adoremos. Si realmente yo digo, no, es que yo no tengo el Espíritu de Dios, Él también nos está confrontando, así como lo hizo con esta mujer samaritana, a que crea en Él y a que crea que Él le puede dar vida eterna, a confesarle sus pecados y a que muera usted y deja que viva, que Cristo viva en usted, para que le pueda seguir y le pueda adorar. Porque Él es digno de ser adorado. Ella sigue, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Ella sabía que venía un Mesías. Cuando Él venga nos va a explicar todas estas cosas. Él le contesta, ese soy yo. Él esta mañana nos está diciendo, ese soy yo. A la mujer que aún no ha creído en Él, Él te está diciendo, Él ha planeado toda esta cita para ti. Él ha planeado todo este contexto para ti, para cada una de nosotras. Él ha planeado que hoy nos conectemos a las 7 de la mañana, que nos acordemos, que prendamos, que nuestro internet esté funcionando. ¿Para qué? Para que podamos escuchar su palabra y para decirnos, soy yo. Soy yo el que habla contigo. Él te concluye la conversación con la samaritana diciéndole eso, soy yo el que habla contigo. Se reveló completamente a ella, pero antes de revelarse le mostró la necesidad que había, que ella tenía. Y en esta mañana Él nos está diciendo lo mismo. Si no sabes adorar en espíritu y en verdad, si no eres parte del grupo de los verdaderos adoradores, Él hoy nos está invitando a todos a que lo seamos. ¿Por qué? Porque Él ha planeado esta cita así como lo hizo con la samaritana. Él vino a buscarnos y Él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque para la gloria de Él nos creó. Isaías 47, 3, 43, 7 dice, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Cuando Él le dice esa verdad, le dice, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. En ese momento llegan pues sus discípulos. Y dice el versículo 28, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer dejó su cántaro, no le importó nada.
no le importó ir donde el pueblo, hablarle a todo el mundo, ya no había vergüenza, ya qué importa si hablaban de ella, si le creían a ella. Ella era conocida por todo el pueblo, por su fama, por su pecado, pero a ella ya no le importó eso. Dejó y se fue a correr a decirle a otros lo que había sucedido. Y si se sigue leyendo todo el pasaje, vemos que gracias a la palabra de esta mujer, muchos creyeron en Jesús y le pidieron que se quedara unos días con ellos. Y Jesús se quedó en Samaria con ellos, enseñándoles. El versículo 34, Jesús le está diciendo ya a sus discípulos, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Si ese era el alimento de Jesús, ¿cuál es el alimento de nosotros? Yo creo que ese es un buen motivo para que nosotros hagamos lo que Él hizo. Es hacer la voluntad del que nos envió y hacer su obra. Para eso fue que Él nos hizo. Para eso somos salvos. Gloria a Dios porque tenemos redención de pecados y tenemos vida eterna. Pero si Él nos salvó y no nos ha quitado la vida y no nos ha llevado ya al cielo con Él, es para eso, para hacer su obra, para que más personas conozcan de Él. Entonces, esa es como la invitación que el Señor nos está haciendo en esta mañana. Ahí les queda el taller si lo quieren resolver. Y bueno, hermanas, gracias al Señor por esa confrontación y gracias a Dios porque Él sabe que nosotras no somos capaces de adorarlo como Él quiere que le adoremos. Y por eso Él se tomó el trabajo de enseñarnos cómo hacerlo. Y pidámosle al Señor que nos ayude a adorarlo en espíritu y en verdad. Y a enseñarle a otras a adorarlo también en espíritu y en verdad. A nuestros hijos, que ellos también aprendan a adorar, adorarlo en Él como Él dice. Y recordemos que a Dios siempre le va a importar más lo eterno que lo terrenal. Entonces no nos enfoquemos en lo terrenal. No nos enfoquemos en que Él venga a solucionarnos nuestra vida. No, enfoquémonos en la misión que Él tiene y el propósito que Él tiene. Y preguntémonos, bueno, Él me creó ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre, para darle su gloria. Entonces el enfocarnos en que nos resuelva nuestra vida es simplemente lo segundo. Él sí va a suplir porque Él es proveedor, Él nos cuida, a Él le importa nuestra salud, a Él le importa todas esas cosas, pero lo primordial no es eso. Ya entonces, hermanas, ya pueden abrir sus micrófonos. Sería bueno que oráramos Ujú. para cerrar este espacio. Si quieres, oras o no ore o oro yo como guste. Oro entonces. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque de verdad que cada que la leemos extraemos demasiadas cosas, nos enseñas, nos indicas cómo conducirnos. En esta mañana, Señor, te damos la gloria y la honra. Sabemos que has planeado esta cita para nosotros. Ayúdanos, pues, a darle el valor, a negarnos a nosotras mismas, Señor, para poder adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestro pecado y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces te adoramos sin conocer. Perdónanos, Señor,
por adorarte a nuestra manera y no a la manera que tú dices que lo hagamos. Perdónanos, Señor, por estar preocupadas porque solucionen nuestra vida y nuestras necesidades y nuestra situación. Y no nos preocupamos por lo eterno. No nos preocupamos porque cada día hay almas que se están yendo al infierno. Perdónanos, Señor. Te pedimos que nos des un verdadero arrepentimiento, Señor, que nos duela, Señor, y que podamos, Señor, tener el mismo objetivo que tenía el Señor Jesús, hacer la voluntad del Padre, cumplir con el propósito, terminar la obra. Y sabemos que eso lo hacemos es tú viviendo en nosotros, no nosotras mismas. Gracias por esta palabra. Gracias por confrontarnos, Señor. Gracias por desafiarnos a pensar en lo eterno y por ser nuestra esperanza. Gracias por no avergonzarte de tus hijas y estar siempre dispuesto a perdonarlas y a guiarnos. Te dejamos el resto de día en tus manos y que podamos seguir meditando en tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.